Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal. Como sabéis, soy Julius. Si eres nuevo y por casualidad has caído en mi canal, me presento, te doy la bienvenida. Soy Julio de la Cruz, soy peruano, tengo 26 años, actualmente resido en Madrid. Creo contenido sobre los diferentes trámites de extranjería en España y sobre cómo es la vida en España, tutoriales y demás. Te invito a que formes parte de este canal top. Estoy en YouTube como Julius Top. Suscríbete, dale like, activa la campanilla para que así no te pierdas ninguno de mis vídeos. El día de hoy os hablaré por qué dejé Perú para venirme a vivir a España. Por qué dejé mi zona de confort para emprender una vida de cero en España. Los factores que me motivaron a tomar esta decisión fueron varios. Factores como por ejemplo la delincuencia. Y con ello yo no quiero dejar entrever de que Perú sea uno de los países que figuren en el ranking de los países más peligrosos o violentos en el mundo. No, pero al hablar de delincuencia es un mal que azota a la sociedad peruana. Día a día se cometen muchos homicidios, asesinatos, extorsiones, los cuales pues el gobierno en relación a ello pues plantea mecanismos pero son insuficientes. No plantea leyes drásticas para poder erradicar de una vez por todas ese mal que azota a la sociedad, tal como sí lo hacen distintos países en donde la seguridad es un plus. De ahí que pues para que Perú se consolide como un país o una nación relativamente segura, aún todavía le queda mucho trabajo, cosa que en España, hablar de seguridad pues es un plus, ¿vale? Porque tú puedes transitar aquí a la hora que quieras, puedes movilizarte por donde quieras, es relativamente seguro. O sea, no estás con esa incertidumbre de que te van a atracar, te van a asesinar o yo qué sé. Es un aspecto muchísimo de este país, valoro porque ya que del país que yo vengo pues no, lastimosamente pues aún todavía le queda mucho por cambiar, mucho por mejorar en el tema de la delincuencia. Otro aspecto es la falta de oportunidades laborales. Para un profesional altamente cualificado que aspira a trabajar en una de las empresas más prestigiosas de Perú y tener pues una estabilidad laboral, créeme que se le convierte todo en una odisea. ¿Y por qué digo ello? Pues porque estas grandes empresas, entre que te piden muchos años de experiencia, muchas titulaciones, muchas certificaciones y no te dan la oportunidad, pues como que también hay grandes empresas que sí te dan la oportunidad, ¿vale? Pero ¿a cambio de qué? Pues te dan un maltrato, no reconocen lo profesional que eres y por ende pues no te dan un pago digno. Mucho que desear, pero vamos, hay de todo. Hay grandes empresas, grandes compañías, las cuales sí valoran muchísimo el potencial profesional que tienes y asimismo pues también te dan una remuneración acorde del mercado. En esas grandes compañías, en esas grandes empresas, existe el círculo vicioso del favoritismo. ¿Y qué es el favoritismo? Pues, por ejemplo, cuando tienes amistades o cuando tienes, yo qué sé, familiares que trabajan en esas grandes empresas y pues se te hace mucho más fácil poder trabajar en ellas porque, claro, tienes una ayuda directa. Pero para los profesionales o los postulantes que aspiran a determinada oferta de trabajo, se les hace todo muy complicado, porque entre que están en la lucha constante de oportunidades laborales, de poder crecer profesionalmente, déjame decirte de que es muy complicado porque dos cosas, determinados cargos ya están ocupados, determinadas empresas pues no te dan la oportunidad. Como veis, es una situación que anima a un profesional. Como veis, también fue una de las razones por las que yo me vine a España, porque vamos, es un país el cual te ofrece múltiples ofertas laborales para que puedas trabajar en muchas empresas, en empresas prestigiosas aquí. Dejé Perú también por la contaminación ambiental, tales como por ejemplo el cianuro, el mercurio o el monóxido de carbono del parque vehicular, que generan enfermedades respiratorias, distintos tipos de cáncer, enfermedades en la piel, fatiga, estrés, cansancio y demás. Y por otro lado pues genera deforestación y pérdida de cultivos, ¿vale? En donde las grandes industrias o manufacturas no hacen nada al respecto y siguen contaminando el ecosistema. En los estudios realizados se dice que Perú es uno de los países más contaminantes a nivel mundial. El cuarto aspecto es la corrupción. Es un problema que azota a la sociedad peruana, en el que altos ejecutivos o personas públicas están metidos en líos
por el pago o el cobro indebido a personas o a determinadas empresas, lo cual también es un aspecto negativo que debería cambiar en Perú. El quinto aspecto es el sistema sanitario. Es de baja calidad y asimismo pues hace falta personal cualificado para la demanda, el cual genera un caos y muertes durante el año, pudiendo ser pues prevenidos. Además, muchas personas se ven en la necesidad de adquirir un seguro médico privado, pues ya que lastimosamente el sistema sanitario público es un caos. Como veis, esas son las 5 razones por las que dejé Perú y me vine a vivir a España. Espero os haya gustado este vídeo. No olvidéis, déjame tus comentarios, suscríbete, estoy como Julius Top, dale like y comparte el vídeo.